la aman. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089 y ahora arrancamos con los temas del día, Jorge Tempón. Sí, porque la vida de José Mujica superó a unas cuantas ficciones. El periodista Walter Pernas es autor, como ustedes saben, del libro Comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, una novela que profundiza en su vida y pensamiento. Y por su parte, Ernesto Tulbovich es uno de los autores del recontra bestseller Mujica, una oveja negra al poder, que escribió junto al también periodista Andrés Danza. Ernesto fue además redactor de la sección política de Búsqueda desde el 98 hasta el 2015, habló todas las semanas con Mujica y viajó con Mujica a decenas de países. Buenas noches para ambos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación y un gusto y una alegría compartir con Walter, con el cual fuimos compañeros en algún medio, ya ha desaparecido, la revista 3. No, es cierto, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Empezamos así con el tema y ya arranca la conversación. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel, en fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me los repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas del transcurso, no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. No tengo cuentas que cobrar. Bien, comenzamos entonces la entrevista. Walter, Ernesto, ustedes escribieron 2 libros sobre Mujica, pero 2 libros diferentes, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de construcción de sus respectivos libros? ¿Y cómo fue ese vínculo con Mujica también para nutrirse de él? Bueno, en mi caso, mira, yo en el año 2008 me preguntaba verdaderamente quién era Mujica, ese Mujica que atrapaba, ¿no?, con su palabra y que, bueno, que encantaba a la gente en general, digamos, ¿no?, en cualquier lugar donde estuviese, sea personas mayores, grandes estadistas, niños de la escuela. Y también, digo, tengo que decir la verdad, yo no soy periodista político y me interesaba saber si había algo de pose ahí, ¿no? Si era totalmente auténtico eso o había algo que descubrir, digamos. Y mucho antes de pensar en armar el libro, traté de hacerme de esos datos como periodista, digamos, ¿no? Y bueno, realmente la riqueza de la investigación que se va dando con el tiempo me lleva a 5 años de investigación en realidad para hacer el libro. Y es bastante gracioso porque yo en aquellos años trabajaba en el semanario Brecha y él venía a Brecha, ¿no?, a conversar ahí en el pasillo muchas veces. Y yo le iba diciendo que estaba armando un libro sobre su vida, pero él no lo creía, ¿no? Me decía que me dedicara a cosas más importantes, hasta que al final del proceso le presenté un manuscrito
Y bueno, definitivamente se convenció de que sí existía el libro y leyó en la noche ese manuscrito y después tuvo unas conversaciones con él. Yo no quería hacer un libro en el cual él me contara su vida, sino a partir de... Relatos de otros. No solamente, o sea, en realidad es el objeto de estudio en el centro, Mujica, y hay una característica de una especialidad dentro de la investigación que es investigar en círculos concéntricos. Vos te vas aproximando al objeto de estudio Mujica a través de fuente humana, documentación oficial y no oficial, entrevistas periodísticas de los últimos años, libros, cruzás todo y ahí sacas algo como para luego plasmar en el libro. Un detalle, ¿no? Antes de ir, Ernesto, decías, lo leyó en una noche el manuscrito. Sí. Lo único que no le gustó fue algo sobre una flor, ¿puede ser? ¿Cómo fue? Sí, tenés razón. Dentro de esta investigación, esto es una biografía novelada, no es una novela, es una biografía novelada. Bien. Corregimos, entonces yo dije novela así. Los hechos fundamentales que se cuentan en este libro, que tiene más de 600 páginas, son reales. Lo que hago es, en algunos momentos, ficcionar para hilvanar hechos reales, para darle, en la trama, darle una continuidad al relato. Es eso. Pero cuando él lee en la noche, justamente él aprueba los peores momentos que se revelan aquí, donde él dispara y hiere con el arma, interviene en secuestros, entra a punta de pistola a la casa de un juez, entra a punta de pistola a bancos, todo esto está contado acá. Y él, la verdad que respetó mucho la independencia periodística, no pide nada con respecto a sacá, poné. Y es cierto que cuando llego, y me cita, él era presidente en ese momento, me dice, bueno, vení, sentate, Borija. Sos un chanta, me dice. Así de primera, ¿no? Qué susto, amigo. No tuve susto. No, la verdad que no. En realidad sabía que me iba a enfrentar a un presidente de la República. Y es como que si me hubiera remangado, ¿no? Pero mirá que nosotros, digamos, de estas cosas tenemos con los políticos, no es que no. Lo que pasa es que él, cuando me dice sos un chanta, me dice sos un chanta porque pusiste una escena acá donde las calas tienen olor y las calas no tienen olor. Claro. Los cartuchos, son los viejos cartuchos, ¿no? Y la verdad que yo tenía hasta la partida de función del padre, tenía todo documentado, pero nunca me fui a oler una cala, esa es una realidad. Claro. Y entonces me desarmó, la verdad que me desarmó, sí. O sea, pues si quería romper el hielo, lo rompió. Nos reímos los dos y seguimos en la charla. Y después, en las partes duras, se le iba pasando el manuscrito, las partes más duras, secuestros, bancos, todo eso, él me iba mirando con su sonrisa pícara, ¿no? Con su mueca que se le dibuja siempre en la cara, y me iba diciendo, es así. La verdad que me saco el sombrero en ese sentido, porque para un periodista de investigación que le respeten así la independencia es muy importante y bueno, Mujica lo hizo. Cala hondo esa crítica de alguna manera. Carnaval. Rápido para picarse, Me gustaría tocar el platillo, pero bueno. Me alegro que lo aprecien. Ernesto, para ti y para Andrés, ¿cómo fue ese proceso, esas conversaciones, esas charlas? Me agarro de algo que dijo Walter recién. Walter conjugó en presente. Sí. ¿No? Es cierto. Esa mueca que hace, que le dijo. No, esa mueca que hace, no que hacía. Sí. Y yo creo que a mí al menos, y a Andrés también, es una semana complicada, ¿no? Linda, complicada, dura. Linda en el sentido porque hay recuerdos muy lindos. Cargada de emociones cruzadas, de historias personales. Nosotros, yo cubría, ¿cómo fue esto con Andrés? Andrés cubría el Senado, al semanario de búsqueda, o diputado, después pasó al Senado. Yo cubría la izquierda, y bueno, en ese trabajo conjunto nos fuimos dando y empezamos ese vínculo profesional con Pepe. En mi caso se extendió 17 años, en el caso de Andrés, hasta que murió. Tuve la fortuna de estar hace 16 días en la casa con Mujica, con Andrés. Me llevé de regalo unos morrones, que los morrones recién arrancados huelen diferente. Hice un pastel de carne, que hace mucho tiempo no hacía un pastel de carne en casa para mis hijos. Y dije, ese pastel de carne que comieron era con esos morrones que me dio Lucía.
Pero yo lo que digo es que fue un proceso de, digamos, la cobertura cotidiana, más el armado del libro, que incluyó cerca de una veintena de conversaciones en la casa de Andrés, ahí en el Parque Rodó, donde tocaba la puerta Mujica, algún vecino no entendía nada, era el presidente, y nos juntamos 3, 4, 5, 6 horas a conversar de diferentes temas que teníamos planificados. Más los viajes, que generalmente los hice yo como periodista que lo acompañaba como periodista cubriendo para Búsqueda, y después algo de lo que estará en el libro que va a ser reeditado y que sale jueves o viernes, con un capítulo nuevo que tiene un poco parte de lo vivido, conversado en esos viajes y algunas cosas más. Entonces fue ese proceso entre la coyuntura y el libro conversando al mismo tiempo, ¿no? Pero también con respeto. Yo creo que Mujica entendió el negocio de la comunicación, ¿no? De cómo vincularse con los periodistas con una cabeza muy amplia, muy abierta, no exenta de cruces, de líos, todos recordamos, todos tuvimos líos también con Mujica, pero me parece que entendió como pocos en el sistema político ese ida y vuelta constante. ¿Por qué crees que llegó a entender eso? ¿Cómo llegó a entender eso? Porque creo que es un tipo que evidentemente cambió la comunicación política. Porque era muy vivo y entendía. Y creo que fue rupturista, muy rupturista en el seno de la izquierda, donde hay muchos, aún había, capaz que antes había más, de repente ven a un periodista y lo ven como más que con un adversario, como un enemigo, y no entienden ese juego, ¿no? A veces. Y creo que Mujica lo entendió, pues se dio cuenta de una necesidad política también era, donde era win-win, ¿no? Donde a él le servía, a los periodistas le servía, le daba información, y así como en el caso de Andrés y mío, hubo otros periodistas que tuvieron una relación muy cercana y directa con el presidente Lacalle Herrera, otros con el presidente Sanguinetti, otros con el presidente Tabaré Vázquez. Por ejemplo, Gabriel Pereira la tuvo con Tabaré Vázquez, sobre todo en el segundo mandato, como un conjunto de periodistas de distintos medios que lo tuvo con el presidente Sanguinetti. Se me viene a la memoria Carlos Pauletti del País, que por ejemplo gente de Búsqueda, en la cual no compartí redacción, pero se fue dando, y me parece que esa es parte del ejercicio del periodismo y cómo los actores políticos, los protagonistas establecen la relación. Y Walter, en estas características tan especiales que tenía Mujica a la hora de comunicarse no solo con periodistas, sino comunicar él al mundo cosas, ¿te parece que hay algún tipo de raíz de eso en su infancia, en sus vínculos, en su crianza? ¿O había algo que ya se estaba gestando desde ahí? Mujica tiene el don de la palabra, pero lo tuvo siempre, desde chico. Hay una anécdota muy breve, pero que sintetiza esto que estás preguntando. Él ahí a la edad de 10, 12 años va a estudiar piano, la madre lo manda a estudiar piano. A ver, vamos a entendernos. Esa preocupación de esa madre, ¿no? A los 8 años pierde el padre. Lucy, ¿no? Lucila, sí. Lucy. Mujica tiene que salir a trabajar, comienza a cultivar flores juntos. Mujica trabaja en la panadería, consigue changas, se da tiempo para las manifestaciones junto a los obreros de la carne, ya de chico estoy hablando, ¿no? Y además la madre con el poco dinero que tiene los manda a estudiar piano. Lo quiere preparar, la mamá lo quiere preparar para ser político. Y no le dice, tenés que seguir estudiando. Es una carga muy importante. Y en esa anécdota con la profesora de piano, que se encuentra allí, porque era del barrio, ¿no? Se encuentra con ella en la calle y le dice, qué divino, Pepe, ¿no? Entonces la madre lo que estaba preocupada es, ¿pero te conversa mucho? sí, es conversador, dice, pero estudia. Y en ese primer encuentro, ella le dice, la madre de Pepe le dice a la profesora de piano, sí, conversa mucho porque va a ser presidente de la República. Tenía 10, 12 años. ¡Qué visionaria! Y esto lo siguió repitiendo a lo largo de toda la trayectoria de Mujica, incluso cuando estaba en los peores momentos de la cárcel, que allí, por ejemplo, en la panadería del Paso de la Arena, los muchachos y el dueño le preguntaban, bueno, ¿cómo está Pepe? Y ella decía, está muy mal. Tiene todos los dientes rotos de las palizas que le dan, está a piel y hueso, está al borde de la locura, lo vi muy mal, le dicen, bueno,
doña Lucy, que no, qué horrible, qué lástima. No, tranquilo, va a ser presidente de la República. Entonces, cuando se iba decían, pobre doña, ¿no? O sea, fíjate cómo está y lo que está diciendo. Y a la larga, ¿quién tuvo la razón, no? En el 2010, Mujica, no recuerdo el mes exacto, pero va a visitar Venezuela. Somos varios los periodistas que viajamos para esa cobertura. Subimos para conversar con él en la habitación. Cuando entramos, sentimos de fondo un piano. Estaba tocando el piano. Que en esa habitación no se jugaba un piano, estaba tocando el piano. A mí algo que me gustaría contar también, además de lo que deja, de la dificultad para hablar en pasado que tenemos, yo creo que también esa combinación de picardía, irreverencia y subversión en sentido de subversión alterada del orden constituido, digo, al interior de la izquierda. En el año 94, cuando el Frente empieza a recorrer el país con el Encuentro Progresista, Mujica era diputado, no era senador. Iban comitivas encabezadas por Vázquez y los senadores a recorrer distintos pueblos, ciudades. Mujica metía el garrón, iba antes que venía la comitiva, lo cual generaba el enfado bastante grande de algunos conspicuos senadores y legisladores de izquierda que le decían a Vázquez, ¿cómo puede ser que no es senador, que es diputado, venga antes? Bueno, y hubo unos cuantos líos por eso, ¿no? Pero era vivo, pícaro, y ocupaba los espacios, mientras otros criticaban y hablaban. Por ejemplo, cuando los periodistas del interior, de programas escuchados en el interior, los montevideanos somos muy de mirarnos del ombligo, ¿no? Es un hecho. Sí. Yo siempre, que siempre fui un trabajador de radio, yo recuerdo en las viejas épocas del trabajo en El Espectador, por ejemplo, ¿no? Donde cualquier cosa que pasara en Cerro Largo, Artigas, Paysandú, vos permanentemente estás llamando a un periodista que te salve y que te haga un informe así, y lo tenés todo el día en la máquina, ¿no? Todo el día llamándolo, y lo hacen de la mejor manera. Cuando pasa algo en Montevideo y te llaman, no le das orilla, ¿no? Es increíble. Mujica, cuando lo llamaban del interior del país para una nota, le llamaban para hacer una nota telefónica. Lo lógico, digamos. Entonces, hay una anécdota con el Cerro Navella, ¿no? Por ejemplo. Se tomaba el ómnibus de lunes, iba hasta la ruta cerca de la casa, claro. Y el ómnibus no paraba ahí, pero lo paraba por él, y se iba al programa que empieza a las 5 de la mañana. Claro, el Serrano le decía, el Serrano lo llamaba y decía, bueno, Mujica, mañana lo llamo a las 8 de la mañana. No, yo voy. No, Mujica, ¿cómo va a venir? Se tiene que tomar el ómnibus a las 4 de la mañana. Se lo tomaba. Iba y llegaba, pero también, como decía Ernesto, interpretaba y sabía que si lo llamaban por teléfono iba a estar 10, 12 minutos quizá, pero si se tomaba el ómnibus y llegaba, había para él mucho más espacio, la deferencia de que alguien viniera a la radio, ya había otros medios que lo entrevistaban afuera, era lógico, ¿no? Y también se gana al pueblo, a la gente, ¿no? Salía y conversaba, firmaba, autógrafo, aún ya autógrafos u otras cosas. Tenía conversaciones con la gente ya de la época de diputado, y así fue generando lo que todos sabemos, y esa masa que lo rodeó y hoy que tiene la fuerza política mayor dentro de la izquierda, digamos, ¿no? Walter, me quedé pensando en la mamá y en esa convicción de que iba a ser presidente desde que era muy chiquito. ¿Hay un porqué de eso? ¿Hay una historia familiar de los Cordano con la política, con Herrera? Sí, claro. Sí, Luis Alberto de Herrera se quedaba en las giras electorales, se quedaba en la casa de los abuelos de Mujica, en Carmelo. Era parada obligada porque el abuelo de Mujica era un líder rural, digamos. Y Lucila capta todo, pero recordemos que en aquellos años, en los años de previo a Pepe incluso, las mujeres tenían muy poco lugar en las charlas de política que se generaban en el patio, ese patio abierto de las casas, digamos, ¿no? Pero iba interpretando de manera fina la política. Y bueno, cuando se casa y llegan al Paso de la Arena, ella
lo que hace es fundar así se suma en realidad y cofunda una lista en el barrio, en el Paso de la Arena, y se transforma en una de las líderes de la lista, lucha por el voto femenino desde el lado blanco, ¿no? Como revista, y es la que le termina presentando a Enrique Erro. Lo va ubicando a Mujica de joven por donde tiene que ir. Qué rico la figura de Enrique Erro para Mujica. Y mucho, hay mucho de Erro en la... Acá tenemos en algunos periodistas algunas discrepancias, ¿no? Pero hay mucho de Erro, de la picardía y de los momentos en los cuales decir las cosas o cómo hacer que la gente te siga, ¿no? Yo siempre cuento que Erro, así como alguna vez Mujica se disfrazó de Fosforito, para los más jóvenes Fosforito era un clásico del centro de Montevideo, un veterano que se ponía un nombre sándwich de cartel de adelante y de atrás para hacer propaganda en distintas zapaterías, lugares así, ¿no? Y Mujica, recuerden que se vistió así para... Marco regulatorio creo que fue, ¿no? Empresa pública, sí, el plebiscito de empresa pública, ¿puede ser? Sí, y alguna otra vez también, ¿no? Y Erro lo que hacía era salir con un cajón de verduras, hacía con alguien más un cajón de verduras, por ejemplo por la calle 8 de octubre, y en determinado momento donde veía que había mucha gente, ponía el cajoncito, se subía arriba y hacía un acto relámpago. Y de repente a los 10 minutos tenía 100 personas escuchándolo. Y así es como se movía. Eso lo mama de Enrique Erro, por ejemplo. Y un poco lo orejano también, ¿no? De Erro. Lo tiene muy claro Mujica. Son dos reflexiones también que, si me permiten, quería hacer, que tienen que ver con historias también personales. En el año 2008, crisis europea, recuerdan, multinacionales restringen la pauta que ponen publicidad en varios medios, y en búsqueda en galería, envían gente al seguro de paro. Él estaba en una gira en el interior, y me llama su secretario, el Cachete Martínez, secretario personal, Julio Martínez, y me dice: el viejo te quiere hablar, te paso. Me pasa y me dice: ¿vos te pasó algo en el laburo? ¿Te echaron a vos? No, a mí no me echaron, pero hay otros compañeros que lamentablemente quedaron por el camino. ¿Las querías saber? ¿Te pasó algo a vos? No, chau. ¿Ah? Poco frecuente, yo creo que pasen esas cosas. Y después algo que lo fui procesando en esta caminata de 12 kilómetros y después las horas dentro del Palacio Legislativo, uniendo historias. Él repetía algo que parece tan obvio, tan coloquial: yo lucho para que la gente sea feliz, ¿no? Busco la felicidad del ser humano. Mi padre, que fue preso político, que estuvo 5 años, 3 meses y 6 días preso, desde que yo estaba por terminar segunda escuela hasta que iba a empezar segundo liceo, no soy ni más ni menos que nadie, fue lo que tocó, me decía exactamente lo mismo. Parece novedad, pero se me cruzaron dos mundos. Y eso también me generó emociones, ahogos y emociones duras y lindas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es bastante particular, ¿no? Que un político hable de felicidad, que hable de amor, que hable de qué es lo importante, que es vivir, ¿no? Eso creo que Mujica se diferenciaba mucho, o sea, hablaba mucho de política y también era un tipo que filosofaba sobre los valores de la vida. Totalmente. Recién en el tape, el que vimos recién, y lo dice siempre, ¿no? O sea, no puedo mirar para atrás y empezar a lamerme las heridas. Mirar para adelante y seguir y aprender a ser feliz con lo que se tiene, lo decía siempre. ¿Y por qué? Los años de calabozo, que no son calabozos comunes, no son, cuando uno dice que la cárcel no es la cárcel institucional, sino pozos, las peores condiciones que tuvieron los rehenes, él y Rosenkopf, Sendik, Manera, Engler, Zabalza, los 9, que fueron por cuarteles durante la mayor parte de la dictadura, los tenían en las peores condiciones, sin luz, con ratas, sin poder orinar, muertos a golpes, sin comer. Él cuenta siempre, y está obviamente en el libro, como está en Memoria del Calabozo y en otros libros, pero en ese también, cómo él llegaba a hablar con las hormigas, le empezaban a simpatizar las ratas, las arañas,
porque estaba en el encierro total, incomunicado absoluto. Entonces tenés que tomar una decisión ahí sobre qué hacer. Si te quedás ahí, te morís. Y él pensaba en el futuro. Tanto así que en un determinado momento Rosenkopf y Oñato Fernández Huidobro, que era esa tripleta que andaba por los cuarteles, los tenían de a tres en los rehenes, se preocupan mucho porque hace tiempo que no lo escuchan a Mujica y no contestan los golpes de pared, como se comunicaban. Y en determinado momento a Mujica lo mandan barrer el patio de las celdas que tenían allí, y Mujica aprovecha, había conseguido unos papeles y la forma de escribir, nadie sabe cómo, y le tira unos papeles por abajo de la puerta de Oñato. Y era una descripción de todo lo que había que hacer una vez que salieran de la cárcel, con proyectos de agronomía para el país. Entonces, ellos dos dicen, Rosenkopf y Fernández Huidobro dicen, está más claro que nosotros en realidad. Está pensando en el futuro. Bueno, por algo fue presidente, ¿no? ¿Qué va a pasar con sus libros, muchachos? ¿Cuáles son los próximos pasos en este momento tan especial? Bueno, el de Walter salió, yo lo promuevo. El de Walter salió a los días de librerías. Ayer, lo vi ayer, salió hace unos días, ¿no? Salió, no, hace un par de meses salió. Pero en realidad esto precede, la conversación sobre la reedición precede un poco a toda la triste historia que vivimos en los últimos meses con Mujica hasta su muerte, ¿no? Se quería hacer una reedición y añadimos un capítulo que a mí me pareció muy significativo, que es un epílogo en realidad, con la palabra de él sí, porque yo observé bastante el comportamiento de Mujica en los últimos años, digamos, dentro de la cuestión política diaria una cosa, pero luego, si uno se fija bien, hubo en los últimos años permanentes mensajes a la juventud latinoamericana. Permanentes. Desde Uruguay y de donde estuviera. Iba y llenaba universidades, ¿no? Y son los mensajes de tienen que unirse, Latinoamérica tiene que unirse, ustedes jóvenes no se vayan de su tiempo, aglutínense, júntense para poder luchar contra el poder económico que es el que gobierna este mundo, más allá del poder político. Se pueden evadir con el celular, dice. Se pueden evadir llamando un cuadro de fútbol para toda la vida, pero no se escapen de su tiempo. Júntense, luchen contra el poder económico porque sin ustedes no hay futuro. ¿Y por qué? No, le iba a pedir a Walter que pusiera el libro de frente a la cámara, ya que estamos, para ver la portada mientras seguimos. No, que les quería preguntar por qué creen que el mensaje de Mujica logró reverberar tanto en los jóvenes también. Porque no solo fue una cuestión internacional, sino que en la juventud hizo eco. Porque no hay quien le hablara a los jóvenes. Porque muchas veces desde la política, me parece, se habla para adentro, ¿no? Yo le digo, primero están los termos, una marca, Stanley. Sí. Yo digo, muchas veces vivimos en Villa Stanley, hablar para adentro del termo. ¿Está? Y somos dos, yo te digo a vos que vos sos un fenómeno, vos me decís que a mí sos un fenómeno, seguimos siendo los dos que somos lo mismo, ¿no? Fenómeno, entre comillas. Entonces, no se crece, no se avanza, y me parece que hay que salir del tupper. Y creo que Mujica le hablaba al joven concreto, de carne y hueso, que milita haciendo ¿cómo se llama la riña de gallos? Esas canciones que uno disputa con otro, pintando, creando, haciendo poesía, andando en skate, haciendo teatro, y no porque esté reunido solo en un club político, jugando al fútbol, dirigiendo un club de fútbol, etcétera. Hay muchas formas de hacer política y de activar. Y creo que Mujica le llegaba como no le llegaba a nadie, por eso creo que hay una conexión. ¿Quién ocupa los espacios? Mujica ocupaba espacios vacíos. Pero además de lo que dijo Walter, me parece que comparto totalmente, yo creo que en estos años también cómo termina la relación entre los 6 presidentes, en el club de los presidentes, ¿no? Recuerdan esta actividad en la Casa del Partido Colorado, se van juntos, Sanguinetti pide para irse junto con Mujica, el libro que sacan juntos Mujica y Sanguinetti, el viaje juntos a la Asunción de Lula, ¿se acuerdan que van Sí, a la calle Pou, Sanguinetti y Mujica? En fin, hay un conjunto de símbolos, de señales, alguna reunión que no ha trascendido mucho que tuvo Mujica en Suárez con el presidente de la calle Pou en estos años. Es decir, me parece que ayudó mucho
el estilo Mujica también de estos años. Atender puentes. Atender puentes de manera permanente. Yo creo que lo más fácil es enojarse, adjetivar e insultar. Son pocos los que piensan y bajan la pelota al piso y generan un clima, porque me parece que en política se trata de generar climas que permitan, aún en la diferencia, por lo menos hasta pactar las bases del disenso. ¿Y cómo se imagina el futuro de la política en Uruguay sin una figura como la de Mujica? Mujica es insustituible. Totalmente. Podrán venir otros. Y el MPP no va a ser lo mismo. Podrá ser otra cosa, podrá seguir siendo el MPP, pero va a haber allí, bueno, una disputa natural, digamos, ¿no? Por los liderazgos, eso es natural, pero no va a ser exactamente igual que con Mujica, pero es lo lógico, digamos, es algo lógico. Pero Mujica hizo, en el MPP hizo lo que dijo, lo que se comprometió lo hizo, dejar la barra que lo supere. Cuadros formados con capacidad de dirección, una renovación generacional, jóvenes jóvenes a la uruguaya, ¿no? 30, 40, 45, un presidente de 57 años, un secretario de la presidencia de 40 y poco, diputados, la renovación de la Cámara de Diputados con gente joven, en el Senado también. Me parece que dejó una estructura armada. Pensemos el resto del Frente Amplio, distintos proyectos políticos que sin la presencia de quien los conducía, sus primeras figuras, no están claramente en sus mejores momentos, ¿no? Y Mujica se murió en un momento donde el MPP está en sus momentos más altos. Él dice su mayor premio, ¿no? Él dice que su mayor premio, estando yo afuera, fue el momento de mayor crecimiento del MPP, como que se iba feliz por eso, ¿no? Con el presidente Orsi. Nunca estuvo afuera de todo. Con el presidente Orsi, no, pero afuera, claro, digamos, no iba encabezando listas, en ese sentido. Nadie se cree que él realmente no metía la cuchara. Él lo puede decir, pero realmente estaba atento a todo, evidentemente. A veces perdemos la perspectiva. El MDP solo es más grande que el partido Estado del Uruguay, que es el Partido Colorado. Y hace más de una elección que pasa eso. Y a veces pasa inadvertido. Acá estábamos viendo algunas de las muchas publicaciones, traducciones de Una oveja negra al poder. Dicho sea de paso, un saludo a Andrés Danza. Y gracias por acompañarnos esta noche, Ernesto, Walter, la verdad. Un placer en esta pequeña charla, entre tantísimas charlas posibles sobre Pepe. Gracias por todo. Gracias por el espacio. Y gracias a los televidentes por estar ahí. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, quédense porque sigue más Letra Chica. Ya venimos.